Vamos a pasar a una entrevista sobre un reportaje que realizó La Verdad allá en Juárez, este medio de comunicación que tiene, con quien precisamente hay una en la alianza de medios que tiene pie de página, pues se está publicando precisamente este trabajo periodístico, Alberto, de gran calado, que vale muchísimo la pena abordarlo. Sí, así es este medio de comunicación, La Verdad de Ciudad Juárez, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie, que publica un reportaje en dos partes de Marco Antonio López, a quien ya tenemos aquí con nosotros, y se refiere a propósito del día de hoy, que se recuerda la desaparición forzada de personas. Bueno, en el Valle de Juárez, que es una zona aledaña a Ciudad Juárez, y que tiene varios municipios, hay un problema grave, la desaparición de personas que han llegado a esa región para tratar de cruzar a Estados Unidos de forma irregular, sin documentos. Y bueno, por lo menos hay 116 personas, por lo menos, de las que sabe, o más bien las que se buscan desde 2010 y que su último rastro, pues, con vida, fue exactamente en esta zona del Valle de Juárez, en esta área que conforma los municipios de Praxedis, Guerrero, Guadalupe y la parte rural de Ciudad Juárez. Marco Antonio López, reportero, periodista de La Verdad, bienvenido a Momentum. ¿Cómo estás? Me acompaña Ernesto Ledesma aquí contigo y con nosotros. Hola Alberto, hola Ernesto, buenos días, muy bien. Gracias, muy contento de estar aquí con ustedes, acompañarlos esta mañana. Cuéntanos de este reportaje, Marco Antonio. Sí, claro Alberto, mira, este reportaje estuvimos trabajando en él durante 3 meses y el objetivo era un poco tratar de comprender este fenómeno de la desaparición en el Valle de Juárez, porque esta zona pues ha sido emblemática, ¿no? Porque ha tenido problemas muy fuertes de violencia, no solo de desaparición en la época de la guerra contra el narcotráfico, vivió un éxodo, fueron los poblados de ahí deshabitados hasta el 70%, ¿no? De la población huyó. Entonces ha sido una zona que ha sufrido mucho la violencia, mucho la cuestión del narcotráfico, pero veíamos ahora que continúa con el problema de la desaparición. Entonces queríamos un poco investigar qué es lo que estaba pasando en esta zona y lo que encontramos pues es que está relacionada con el tráfico de personas. Es una zona, un punto de cruce, porque ahí en el municipio de Pragedis termina el muro, ¿no? Entre Estados Unidos y México. Entonces el cruce es relativamente sencillo. Relativamente digo porque está cooptado por grupos del crimen organizado a los que se les tiene que pagar o tener el permiso de ellos para atravesar por esa zona, y encontramos que hay un problema grave con la desaparición de personas que quieren cruzar hacia Estados Unidos, ¿no? Ya, gracias. Déjame en esta parte, Marco Antonio, del reportaje, cuando hablas se habla de una cifra de 116 personas desaparecidas y se habla de restos de 280 personas aproximadamente. ¿De qué temporalidad estamos hablando de la desaparición de estas 116 personas? Estamos hablando de 2010 hacia acá, pero el grueso o el punto más álgido fue de 2016 hacia acá. Entonces, hablamos también que se tiene una relación con una crisis migratoria, con la cuestión de las caravanas, ¿no? También. Entonces, esta desaparición, también es importante decirlo, son las denuncias que se pusieron por desaparición ante la Fiscalía General del Estado. Es importante decir que no todos los casos se denuncian, ¿no? Hablando de migrantes, en muchos casos extranjeros, en el que los familiares ni siquiera saben en qué punto exactamente desaparecieron sus familiares, es difícil que interpongan una denuncia. Entonces hablamos también de que hay un problema en el que hay personas a las que nadie está buscando. Estos 116 son solo por los que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía. Es decir, estaríamos pensando que estos 16 son mexicanos, los que, o hay otra
persona de otra nacionalidad. Y si nos cuentas un poco de qué hablamos en esta zona de Praxedis Guerrero, el Valle de Juárez, en fin. En el reportaje planteas que es una zona de intenso tráfico, no solo de personas, sino también de otro tipo de cosas, de temas, tráfico, de armas, drogas, dinero, en fin. Claro, Alberto, esta es una zona emblemática. A mí me parece importante resaltar aquí que ha sido a lo largo de la historia señalada varias veces como el punto más importante de la frontera norte del país para el tráfico de personas y de droga, por esta cercanía que tiene con Estados Unidos, porque en algunos puntos el río no lleva agua y porque no hay muro. Entonces, las mismas autoridades lo tienen señalado como un punto estratégico del tráfico de drogas y de personas. Y esto es importante señalarlo porque te estoy hablando desde 1995 a la fecha, ¿no? Que, o sea, había pistas clandestinas de aterrizaje, ranchos, puntos de fosas clandestinas, se han incautado hasta 5 toneladas de cocaína en la zona. O sea, es un punto muy, muy importante y sin embargo, también vemos que es un punto abandonado por el Estado, ¿no? O sea, la seguridad pública, por ejemplo, en Guadalupe y en Praxedis Guerrero no existen las policías municipales. Esto también es importante señalarlo. Desaparecieron porque asesinaron a los policías municipales de Praxedis y de Guadalupe. Desde entonces no hay una policía municipal. Hay policía del Estado muy poca. Hay un policía ministerial por cada municipio. Y lo que sí hay, y esto es importante señalarlo, es Ejército y Guardia Nacional. Entonces, vemos que es un punto estratégico en el tráfico de drogas y de personas que ha estado bajo el control en cuanto al Estado, del Ejército y de la Guardia Nacional. Sin embargo, a pesar de que tiene más de 30 años establecido en ese punto, no se ha logrado erradicar, no hay una estrategia efectiva. Y esto pues es también algo que se tiene que destacar, ¿no? ¿Cuál ha sido la labor del Estado en esta zona que al menos encontramos en esta investigación de 2010 a la fecha? Las personas siguen desapareciendo. ¿Por qué siguen desapareciendo? Y por qué el Estado no ha tomado el control de esta zona en la que se establece que quien está controlando el tráfico de personas y de droga es el cártel de Sinaloa, ¿no? Ya. Oye, gracias, gracias. Me quedo viendo también, ahora que leo, por ejemplo, el reporte del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que lleva 5 casos. Pues debe haber un subregistro tremendo también, que no sé si ahí dan también cuenta pues las organizaciones, porque estos datos y cifras, pues si bien son datos oficiales de los que se denunciaron, pero no sé si hay algún cálculo aproximado del subregistro ahí, Marco Antonio. Sí, pues lo que hablamos con las organizaciones es que no hay una manera de poder dimensionar el problema justo porque hablamos de personas en tránsito, ¿no? Entonces, no hay la mayoría de las denuncias. Por ejemplo, de los casos que lleva el Centro Paso del Norte, en uno desaparecieron 3 personas que eran de Ciudad Juárez, pero iban acompañados por 3 migrantes de otro lugar. Entonces, hablamos de un grupo de 6 personas que desapareció el 13 de noviembre de 2019 y solo se denunciaron 3, ¿no? O sea, la mitad. Y esto es más o menos la norma en cuanto a la desaparición. Se denuncia la mitad o menos. Por ejemplo, en septiembre del año pasado desapareció un grupo de 15 migrantes en una parte cercana al Valle de Juárez, en Ojinaga. Entonces, hablamos de grupos muy grandes de migrantes que desaparecen y que no se denuncian. Quien está haciendo el seguimiento realmente son las organizaciones de la sociedad civil, pero tampoco les alcanza, ¿no? Ni el presupuesto, ni el personal, ni la logística, pero son ellos quienes están haciendo este trabajo de intentar registrar y acompañar a las familias. Hablamos del Centro Paso del Norte en Ciudad Juárez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua
y hablamos también de mexicanos en el exilio, que tiene a gran parte de la población que huyó hacia Estados Unidos de la violencia que se estaba dando en el Valle de Juárez. Hay un tema además allí que es real, que lo comentamos, pues parte de esta información en el informe que hace unos meses presentamos con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que se llama Bajo la Bota, militarización de la política migratoria de México. Parte de esta investigación se hizo justamente allí, en el Valle de Juárez, y en esta zona donde ahora reportas, Marco, los municipios Praxeis Guerrero, el Valle de Juárez, Guadalupe, y que es esta, ¿cómo decirle?, colaboración, para no poner otro término, de autoridades migratorias, también en este fenómeno de la desaparición de personas. Hay casos de personas que son concentradas en casas de seguridad y que pues y son llevadas ahí hasta por agentes del Instituto Nacional de Migración. Y el tema es que pues ya después no se sabe de ellas. En este subregistro tendría que también haber la mirada, tenerse la mirada hacia la participación de autoridades, no solo municipales, sino también de las desplegadas por el gobierno estatal y el gobierno federal para la custodia y la seguridad de esa área tan peligrosa, puesto que, como bien señalas, es uno de los puntos de mayor cruce de armas, droga, personas, en fin, y bajo control, y disputa permanente de organizaciones de delincuencia organizada. En esta mirada, este recorrido que hiciste en esta región, ¿qué nos cuentas de esta participación, por omisión o comisión, de autoridades de todo tipo? Así es, Alberto. Yo creo que es importante acá, se tiene que hablar en términos más jurídicos, de acuerdo con las abogadas que llevan los casos, de desaparición forzada, ¿no? Porque el Estado tiene una responsabilidad, sea por aquiescencia, sea por omisión o sea por comisión, en algunos casos, de esta desaparición de personas, ¿no? Te comento que si el ejército tiene 30 años en el Valle de Juárez y no ha podido resolver el problema, entonces hablamos de que es parte del problema, ¿no? O sea, estamos viendo a un Estado rebasado, también así lo mencionan varios de los abogados, a un Estado omiso, a un Estado permisivo. Entonces, claro, las personas no confían ni en el Ejército, ni en la Guardia Nacional, ni en ninguna instancia, sea del Estado o federal, porque se habla de una colusión clara entre autoridades y crimen organizado para en esta zona, ¿no? O sea, por ejemplo, la segunda parte de la investigación va enfocada en eso, la relación que tienen las autoridades en el tema de la desaparición, porque hay una responsabilidad que es importante que se señale y que se sepa cuál está siendo el papel de las Fuerzas Armadas, ¿no? En el caso de Ciudad Juárez y de toda esta zona fronteriza, vemos que la Guardia Nacional ha sido básicamente otro muro, ¿no? O sea, se ha apostado a lo largo de la frontera para detener migrantes, pero no para encargarse de cuidarlos, de asegurarlos. Al contrario, ¿no? Desaparecen en la nariz del ejército, porque también hay que señalar que para entrar al Valle de Juárez hay un retén militar. Entonces, tienen que atravesar ese retén militar y a veces no se les permite o incluso se les cobra alguna cuota por parte de las mismas autoridades, y vemos que el papel del Estado no está siendo el de cuidar, resguardar, mucho menos procurar justicia. Simplemente es una zona en la que se está permitiendo todo este tipo de delitos que benefician a los grupos del crimen organizado, ¿no? Porque es mucho dinero el que se gana, además del tráfico de drogas y del tráfico de personas. Oye, Marco, ¿y hay por tanto denuncias de desaparición forzada, por ejemplo, a manos del ejército o de policía? En el Valle de Juárez específicamente,
No tenemos denuncias, en Ciudad Juárez sí hay denuncias, pero en el caso del Valle de Juárez, hasta el momento lo que se entiende por la desaparición es que son directamente los grupos de crimen organizado quienes están desapareciendo a los migrantes porque no pagan o no tienen el permiso de cruzar por ciertas zonas, ¿no? ¿Se puede saber qué grupos son los que están en disputa? Ya mencionabas a el cartel de Sinaloa, que son, según recuerdo, mencionabas que son como los que se señala como los responsables del tráfico de personas, pero supongo que este es un mercado amplísimo, no solamente el tráfico de personas, sino otras cosas. ¿Se sabe, se puede comentar quiénes son ahí los que disputan la región? Pues en lo que te digo, el Valle de Juárez está conformado por 3 municipios, que es una parte de Ciudad Juárez, el municipio de Guadalupe y Pragedis. Entonces, el municipio de Guadalupe y Pragedis, de acuerdo con la información que tenemos, está controlado por el cártel de Sinaloa, y hacia el oriente colinda con otro municipio que es Ojinaga, que sigue siendo fronterizo, que está controlado por el cártel de Juárez, ¿no? Entonces, ahí es una zona de disputa entre estos dos grupos, que son los que tenemos identificados en esta zona. Y son grupos que supongo que tienen una disputa bastante violenta en toda esta región. ¿Por qué es fácil o por qué se considera, Marco, que ese es un punto en el cual sería más o menos complicado cruzar Estados Unidos? Un elemento que me llama mucho la atención y que es verdad, no lo había recordado, es que en Pragedis, ahí termina el muro construido por Bill Clinton desde 1993, y que no sé si fue, Trump haya reforzado o ampliado algo más. Pero ¿cómo es físicamente? También otro elemento es que el río a veces no lleva agua, el río Bravo. Cuéntanos un poco de por qué es más fácil o por qué se considera que por ahí se puede cruzar con menores dificultades que en Ciudad Juárez, por ejemplo. Claro, mira, pues en primer lugar está el tema de la vigilancia, ¿no? Te digo que es una zona muy abandonada por los 3 niveles de gobierno, entonces eso es, yo creo, lo principal, o sea, es una zona que no tiene una vigilancia suficiente, entonces eso lo hace proclive, ¿no? Está el tema del muro, como mencionas, ahí en Pragedis termina el muro, está el tema del río, que el río lleva agua solo en alguna temporada, ¿no? En temporadas de lluvias, o México y Estados Unidos tienen un convenio para que Estados Unidos entregue agua del río Bravo a México, cierta cantidad de agua, pero esa cantidad de agua es también solamente en algunas temporadas muy específicas, y los agricultores llevan esa agua hacia sus pozos, entonces ya para cuando el agua va hacia Pragedis ya casi no llega con profundidad el río, es una zona de fácil acceso. Además, bueno, o sea, tenemos registros, por ejemplo, que sería lo que veríamos en la segunda parte, de que ha habido incursiones de grupos del crimen organizado que han sido registradas, ¿no? Por las autoridades estadounidenses. Hay incluso hasta videos donde se les ve cruzar con camionetas hacia el lado de Estados Unidos, ¿no? Y con protección del ejército, es la denuncia de Estados Unidos, que se ha convertido incluso en un problema binacional en algunos momentos, como en el 2006. Pero como mencionas, es una disputa muy fuerte por el tráfico de armas, de drogas y de personas en esta zona. Entonces lo que vemos es que ha habido, por ejemplo, antes se mencionaba que era el cártel de Juárez el que controlaba tanto Guadalupe como Pragedis. Después de la guerra contra el narcotráfico, que se militariza más la zona, quien controla es el cártel de Sinaloa, y lo que encontramos es que, o sea, hay detenciones, hay cambios de grupos. Quien realmente permanece ahí son las autoridades federales, ¿no? En este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias. Perdón, Marco.
Hablando de ahorita de Fuerzas Armadas, ¿qué papel está teniendo ahí la Guardia Nacional? ¿Hubo algún destacamento, se creó alguna instalación de la Guardia Nacional ahí o es solamente ejército? Ernesto, sí, eso es importante. Está el puente internacional de Guadalupe Tornillo, ¿no? Que es un puente internacional muy importante. Se le menciona como el más grande de toda la frontera norte. Entonces, justo en un lado de ese puente internacional se hizo un campamento de Guardia Nacional y tienen un retén que se instaló en la carretera Juárez El Porvenir, que es la única forma de entrar hacia el Valle de Juárez. Entonces, si tú quieres ir al Valle de Juárez, forzosamente tienes que pasar por un retén que está conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, ¿no? O sea, es de los dos, pero sí tienen un campamento, un retén que permanece las 24 horas y a pesar de eso vemos que sigue el problema de las desapariciones, sigue habiendo homicidios, sigue habiendo un tema de violencia, ¿no? En esa zona y es destacable esto, o sea, para entrar o para salir del Valle de Juárez solo hay una vía y está controlada por el Ejército y por la Guardia Nacional. Vale, pues Marco Antonio López, periodista, escribes en el diario La Verdad, que se edita en Ciudad Juárez y que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Muchas gracias por tu participación en Momento y por esta entrevista, por estos datos de este reportaje que publicas en La Verdad y también en todos los espacios de la Alianza de Medios de la Red. Y que, bueno, vamos a estar pendientes de la segunda parte que, como mencionas, tiene que ver exactamente con ese otro componente que no debemos hacer a un lado. La participación por omisión o por comisión de autoridades de distintos niveles y también dirigidas por distintos organismos políticos, partidos políticos, en este problema que va más allá de la politiquería, que es bien real. La violencia en una zona específica de la frontera norte de nuestro país y que ahora atañe, que le pega a personas que quieren ir a Estados Unidos a encontrar una mejor alternativa que no han encontrado en sus países de origen, incluido México. Marco, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día, Alberto, Ernesto. Hasta luego. Gracias, un abrazo.